Listo, creo que podemos empezar. Les voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Entonces, bienvenido a este nuevo formato que estamos organizando con la French Tech México, que se llaman los French Tech Tips. La idea es que de forma regular vamos a invitar a panelistas, a personas, miembros de la comunidad franco-mexicana de tecnología y de emprendedores, para que nos compartan su experiencia en problemáticas concretas que tienen estas empresas en la tech. Y es para este primero webinar que vamos a hacer. Hoy nos vamos a enfocar hacia el reclutamiento y la gestión de talentos, y pues más específicamente en México y en América Latina. Entonces, ¿cómo encontrar y retener a los mejores talentos en la tech? En primer lugar, voy a invitar a Rafael, gerente de alianzas estratégicas en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, para que nos hable del evento que tienen con la Cámara, también acerca de recursos humanos. Raf, si quieres. Hola, muy buenas tardes, gracias Amo. Bueno, yo soy Rafael Muel de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Mucho gusto a todos. Les quería presentar nuestro próximo evento de alto valor agregado que se llama el Human Resource Summit, el futuro de las relaciones laborales, que tendrá lugar el 6 de octubre en el Hotel Marquis. Tendremos unos expertos de muy alto nivel. Vamos a tratar de temas de perspectiva en materia de recursos humanos, tendencias del mercado, prácticas exitosas para aumentar el bienestar, rotación a la falta de talento, ¿no? Atracción y retención de talentos, storytelling, cultura, beneficios. Tendremos expertos, sí, como la directora de recursos humanos de Manpower, la socio y directora de Mercer. Tendremos a Five Steps, de hecho, que Olivier Rodney que va a platicar, y también a Paul Moral, que está aquí como panelista. Entonces, no duden en acercarse conmigo. Les voy a comunicar toda la información correspondiente a través del chat. Muchísimas gracias y te dejo el micrófono, Armo. Gracias. Gracias, Jar. Muy bien, entonces les voy a presentar primero un poco como la dinámica. Primero una pequeña presentación sobre el tema, y luego, bueno, ya pudieron ver que hay 9 temáticas que ya pueden votar en la categoría, bueno, abajo de la pantalla, en la parte de votaciones, y vamos a elegir 3 entre estas 9, porque pues claramente podríamos hablar todo el día, pero para enfocarnos más en lo que realmente es necesario para ustedes. Y no duden en hacer todas sus preguntas en el chat. Bueno, los panelistas están aquí para responderlas. Yo quiero empezar con 3 cifras claves que son como resaltan de una encuesta de PwC en países de América Central y América Latina en 2022. Primero, 1 de cada 3 colaboradores muy probablemente cambien de empleador en el próximo año. Eso es un dato muy importante que nos indica que la gran renuncia no muestra señales de desaceleración. Perdón. Otra cifra clave, el 44% de los colaboradores en la tech están planeando pedir a sus empleadores un aumento salarial en los siguientes 12 meses a nivel global, eso en todo el mundo. Y entonces eso muestra también que la presión para aumentar los salarios es un tema clave para recursos humanos. Y tercera cifra, el 45% de los colaboradores indicaron que en su país existe una escasez de recursos
con habilidades especializadas. Eso en la región específica de los países de estudios versus el 29% a nivel global. Eso nos muestra que incluso más en nuestros países esta como falta de recursos especializados es un tema sumamente importante. Esas son las 9 temáticas que identificamos. Ya pueden votar en el chat. La primera es como los retos actuales en el reclutamiento de talentos en los sectores tecnológicos, específicamente en México. Tips y buenas prácticas para encontrar y atraer a los talentos cualificados en la TEC. Tercera, cómo hacer frente a la tendencia de gran dismisión y temas de retención de talentos. También temas de México como un hub para Estados Unidos en el trabajo tech y qué implica para su negocio y cómo hacer frente. La cuestión de los salarios en México en la tech. Los digital nomads. Las herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de reclutamiento. La importancia de la cultura empresarial y con un enfoque pues hacia el management intercultural. Y por fin, temas de bienestar de los empleados en el entorno laboral. Entonces, ya pueden votar. Y mientras tanto, entonces, les voy a presentar a nuestros 3 panelistas. Primero, Anne Clemence, bienvenida, que lleva como más de 15 años trabajando en temas de recursos humanos. Trabajó durante 10 años en L'Oréal, implementando las políticas de recursos humanos a nivel global y luego enfocándose más hacia Argentina. Y trabajó también durante 2 años en Google LATAM. Ahora ella creó su propia empresa de headhunting que se llama The Great People Agency desde 2017 y apoya a los clientes más específicos en la tech y digital en Europa y América Latina. También tenemos a Olivier Rodney, CEO y fundador de 5 Steps Headhunting. También director internacional de un sistema de evaluaciones que se llama Innermetrics y lidera a más de 150 colaboradores. Es también el fundador de Wapal, que es la primera aplicación para freelancers en ventas. Y también ha sido el presidente honorario de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Y al final, Paul Moral Dauvé, que es mentor Endeavor, es también miembro del Consejo Administrativo de la French Tech México y de su negocio es el cofundador de La Pieza, que es una solución de reclutamiento, una startup certificada B que emplea a más de 65 personas y por hacer parte de las 30 promesas de los negocios de 2022 por la revista Forbes México. Entonces, muchísimas gracias a ustedes 3. Y pues ahora, bueno, vuelvo en las temáticas. Entonces vamos a ver las votaciones. Veo que hay mucho de tips para encontrar y atraer a los talentos cualificados. Retos actuales en el reclutamiento de talentos entonces temática 1 y 2 que están, no sé si todos han votado, todavía hay como nada más 12 de 21, si las demás pueden votar. Y bueno, creo que ya podemos empezar con la primera que recibió el mayor número de votos. Entonces, tips para encontrar y atraer a talentos cualificados en la tech. Entonces, primero me gustaría hacer una pregunta general acerca de este tema. ¿Y quién quiere responder? ¿Cuáles han sido las innovaciones en el reclutamiento para la atracción del talento en la tech? No sé si alguien quiere responder. Olivier. Ok. Bueno, buenos días a todos. Bueno, quiero hablar primero porque como Paul es el experto en tech, seguramente va a decir todo y después no tendríamos nada que decir nosotros. Entonces voy a colocar 2 palabras. Bueno, primero,
habría que definir el concepto de empleo en la tech, ¿no? Porque hay empleos, vamos a decir, formales, es decir, gente que entran en la nómina de una empresa, de un grupo, de unas startups y que perciben un salario mensual con prestaciones, etcétera, etcétera. Y hay el concepto de freelancing, es decir, hay estas personas que son independientes y que prestan su servicio a través de un concepto de freelancing, ¿no? Entonces, son dos conceptos bien distintos y obviamente la problemática se aborda de forma diferente. Entonces, para atraer los freelancers, bueno, pues hoy hay plataformas como Fiverr, que pesa $6 billones en Wall Street, o sea, no es cualquier cosa. Hay empresas como Upwork, Workana, que son especializadas en justamente presentar freelancers de la tecnología con organizaciones. El problema de estas plataformas, que nacieron todas con una muy buena intención de hacer trabajar los freelancers en tecnología, es que poco a poco, sin darse cuenta, se volvieron en un marketplace y quien dice marketplace dice que el que gana es el que cobra más barato. Entonces eso jaló los sueldos hacia las prestaciones hacia abajo y entonces desvirtuó un poco el mercado. No es lo mejor. Y sobre la parte empleo formal, voy a dejar la palabra a Paul, que me imagino que es el experto en eso, a menos de que también Anne Clemos quiera aportar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier. A ver, yo lo que quiero comentar un poquito, la pregunta fue más bien innovación en temas de tech, ¿no? Hoy en día. Entonces, ¿cómo está cambiando el reclutamiento? Yo creo que lo principal es que quizás hace 10, 20 años esperabas a que las personas aplicaran, publicabas tus vacantes y las personas en tech todavía había suficiente por la cantidad de vacantes y te llegaban y los podías filtrar sin ningún problema. Y hoy en día, si nos ponemos en la piel de esos perfiles, pues solamente en LinkedIn a veces les llegan 10, 15, 20 oportunidades a la semana. Entonces ya no son personas que van a estar proactivamente aplicando a tus vacantes y entonces significa que ahí debes de adaptar tus procesos para que puedas también llegar a esas personas. Entonces, mi recomendación o qué está pasando en cuanto a esos cambios, siempre necesitas tener una cultura muy fuerte, temas de employer branding muy fuerte, debes de hacer temas de inbound recruiting, tener un blog donde hables de tu cultura, de quién eres y demás, porque obviamente las personas ya te van a estar investigando. Antes quizá no lo hacían, pero hoy en día si yo tengo una entrevista mañana con una empresa, lo primero que voy a hacer es googlear acerca de esta compañía, cómo es esta empresa, cómo es su cultura, cómo es trabajar allá y voy a investigar, ¿no? Entonces necesitan tener esa presencia que quizá antes no era tan necesario para las compañías. Dos, creo que es fundamental tener hoy en día un ATS, entonces existen herramientas como Lever, Greenhouse, Team Taylor, que es un CRM para la parte de reclutamiento que te permite justamente publicar en un montón de portales de empleo y también hacer un poco de paid marketing que se vincula con temas de Facebook Ads, Google AdWords, para que al final tengas tus vacantes tengan muchísima visibilidad y puedan estar en muchos lados. Y así puedes asegurar que muchas más personas puedan ver justamente tus ofertas. Complementar esto, el alcance con algunas herramientas que te permiten contactar directamente a esas personas que no necesariamente van a estar aplicando. Entonces, hay herramientas muy sencillas como el LinkedIn Recruiter, por ejemplo, hay herramientas como Fetcher. Bueno, quizás después vamos a hablar de herramientas, ¿no? Pero hay herramientas que te permiten llegar a ese talento que está más pasivamente buscando empleo.
Y eso es lo que te va a permitir hoy en día poder atraer ese talento tech, ¿no? Entonces, una marca empleadora fuerte, herramientas que te permiten llegar a tanto talento activo como pasivo, y después el tema de cómo filtrarlo, eso es otro tema que después lo puedo platicar un poco más adelante, pero creo que hay 4 cosas que son fundamentales hoy en día: medir el conocimiento de las personas, medir no solamente si la persona es buena o no, pero su competencia, ¿no? Si, qué tan competente puede ser para el trabajo, qué tan comprometida puede ser, ¿no? Si realmente se siente identificado con la compañía. Y el cuarto punto es medir la visión en común, ¿no? Creo que esos son los 4 puntos hoy en día fundamentales para poder reclutar al mejor talento posible en la parte de tech, como también en otros sectores. Eso es un poco lo que iba a comentar. Y solo agregaría una cosa, buenos días a todos, que creo que para tech también lo importante va a ser las tecnologías que ustedes usan en sus empresas, que sean tecnologías que le permitan a estos talentos tech de seguir creciendo a nivel técnico, porque ellos van a estar muy atentos a lo que pueden sacar de una experiencia y cómo van a poder seguir desarrollándose en un ecosistema, bueno, de herramientas. Y justamente tú, Anclemos, que has podido trabajar o sea, tanto en Europa como en países como México y Colombia, ¿cuáles son las diferencias que puedes ver así en este tema? Diría la diferencia es tal vez el compromiso con un proyecto, que veo que en Latinoamérica el tiempo en un puesto está mucho más corto que en Europa. Esto está empezando a cambiar un poquito. Veo cada vez más candidatos que cuidan a su currículum y que no quieren parecer demasiado volátiles, pero diría que eso es la primera cosa, que es que cuando me acerco de una persona que está desde 6 meses en una nueva empresa en México o en LATAM, me va a responder con más curiosidad que alguien que está en Madrid tal vez, y me va a decir: acabo de empezar y entonces no quiero pensar en un cambio ahora. Con lo cual, lo que decía Paul obviamente es clave, esta parte de cultura, esta parte que influye en la retención y obviamente los salarios. Y después, para agregar a la parte de Olivier, se ve cada vez más también, y en Europa está cada vez más popular las plataformas de freelance, porque les permiten a talentos seniors empezar a trabajar por proyectos que realmente les interesen y les gusten. Y entonces, sobre todo en tecnología, en data, se ve mucho que trabajan con task force externas que van a participar de un proyecto unos meses y luego van a ir en otro proyecto en otra empresa. Así es. Y para añadir algo sobre este tema, hay un nuevo, aparte de las herramientas para atraer el talento, y obviamente la retención es algo muy importante, y es un mercado que evoluciona diario. Entonces no pudiéramos hacer hoy la lista de todas las herramientas que hay porque crecen como champiñones. Hay un nuevo concepto que crece también en Chile, por ejemplo, de manera muy fuerte, que es capacitar a la gente, ¿no? Entonces, como elemento de atracción, pero también de retención. Es decir, tal vez ir a buscar gente muy verde, ¿no? Que inclusive que a veces ni siquiera han terminado sus estudios o acaban de terminar sus estudios, e invertir en una capacitación en línea para completar su formación, para hacerlos un poquito más senior, y eso es una excelente estrategia tanto para atraer como para retener. Muy bien, gracias por estas respuestas. Veo que tenemos 2 preguntas en la parte de pregunta y respuesta. ¿Cómo debemos gestionar los freelance ahora con las restricciones de la ley del outsourcing? Mira, leí esta pregunta. Ahora, el freelancer es un trabajador independiente, no es un empleado. Entonces, no está en este marco de tercerización o personal temporal o de manera mal dicha outsourcing. No entra
en este concepto, ¿no? Entonces, no es necesario que una empresa tenga el registro REPSE para contratar freelancers, porque contrata una prestación de servicio, contrata un microempresario, entonces no está en este esquema del outsourcing, no se requiere el registro. Listo. Ajá. Sí, no, solo complementando también un poquito, hoy en día pueden contratar freelancers sin ningún problema con un montón de plataformas en cualquier lado del mundo. Hay plataformas como Deal, como Globalization Partners, Via Work, también que están aquí en México. Está una empresa como OnTop. Entonces, pueden contratar a esas personas, llegarles el pago. Obviamente ellos deben de declarar justamente esos pagos y pagar sus impuestos respectivos en sus países, pero pues esas plataformas les permiten hoy en día contratar personas freelancers en cualquier lado del mundo sin absolutamente ningún problema. A partir del momento de que los quieren poner a nómina y ya quieren como un empleado más formal, es un poco más complejo porque se supone que necesitan una razón social en el país donde van a estar justamente contratando a esa persona. Pero igual hay algunas empresas como es Globalization Partners que ofrece ese servicio y ahí sí entra en temas de outsourcing. Entonces ahí, antes de utilizar Globalization Partners, por ejemplo, para esto, tienen que checar muy bien las normativas de cada país para ver si justamente eso no va a tener ningún tema legal para esto. Eso nada más complementando un poquito. Bien, gracias, Paul. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan de usar aplicaciones de inteligencia artificial para la selección de estos perfiles? Creo que también en este ámbito, Paul, también tienes mucha experiencia, pero también Clemos y Olivier, ¿qué opinan? Sí, y yo creo que sí, la tecnología hoy en día te permite seleccionar de manera mucho más eficiente, pero hay que tener también mucho cuidado en cómo se usa la tecnología. No sé si supieron, pero por ejemplo, Amazon empezó a utilizar su propio algoritmo en algún momento en Estados Unidos para contratar a talento y al final se dieron cuenta que estaban contratando al final solo personas con un MBA que eran de tono blanco y que al final tenían dinero, ¿no? Entonces, ahí te diste cuenta que al final la tecnología no te permite, a veces puede sesgar y al final puede ser muy problemático para las compañías, ¿no? Entonces, ahí les diría sí, tengan también mucho cuidado en poder contratar ciertas herramientas que justamente no te van a permitir, no van a sesgar y que realmente vas a contratar a personas de acuerdo a sus habilidades reales y no en cómo se ve en su CV o en el qué empresa está trabajando o qué tipo de puesto tenía anteriormente, que desgraciadamente hay muchas herramientas que hoy en día están sesgando y que al final no te permite contratar a la buena persona. Entonces mi respuesta es sí, pero tengan cuidado. Y yo también tengo muchas reservas acerca de estas técnicas. Creo que, como lo decía Paul, para Diversity no permite tener muy buenos resultados. Tampoco las herramientas de video screening, que también mostraron que es reclutar más de lo mismo, porque los gestos o las actitudes que detectan se replican de un candidato por el otro, entonces terminan teniendo clones. Y también creo que lo que los candidatos están gustando bastante es tener realmente a un ser humano atrás que les responda, que les dé un mensaje que corresponda realmente, que sea bien personalizado, que tome en cuenta sus experiencias. Y yo sé que tengo muchos candidatos que me lo comparten en entrevistas, me dicen decidí responder este mensaje porque me parecía como que tenía más sentido con mi perfil, tenía más explicaciones, etcétera, etcétera. Y entonces todo lo que tiene que ver con artificial intelligence y todo a veces puede parecer como un spamming y eso puede dañar un poco la imagen empleadora. Estoy totalmente de acuerdo tanto con Paul como con Clémence. Como toda herramienta hay que utilizar con
inteligencia y mesura, ¿no? Las herramientas completan un proceso, no lo sustituyen por completo, ¿no? O sea, el error sería efectivamente delegar el proceso de selección 100% a una máquina, ¿no? O sea, llámese inteligencia artificial, evaluación online, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, son buenos complementos justamente para enfriar un proceso. Entonces, obviamente el análisis del currículum es muy importante, ver la inteligencia con la cual la persona manejó su carrera, formación, etcétera. La entrevista face to face o visio, muy importante. Y la herramienta enfría todo eso con un input más racional sobre competencias blandas, por ejemplo, ¿no? Pero de ninguna manera puede estar sola la herramienta. Tiene que estar acompañada de una persona, como dice Clemence, y en un proceso integral de selección. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta entonces. Si está mejor tener como empleado o freelancer desde el punto de vista de la eficiencia en México. Yo creo que depende. Depende de cada empresa, depende de cada proyecto, depende de los presupuestos, depende de todo, ¿no? Creo que los freelancers funcionan muy bien cuando tienes proyectos a corto plazo y que no tienes tanta visibilidad de cómo podría ser la relación laboral en un futuro con esas personas, y también si necesitas contratar de manera muy rápida, ¿no? Entonces, depende mucho. No, y también para agregar esto, y coincido totalmente, pueden usar los freelancers como expertos en un momento puntual de la empresa, o pueden llegar para capacitar unos elementos sólidos que ya tienen en la empresa, pero que tal vez aquí falta una dimensión técnica. Pero no recomendaría trabajar solo con freelancers, seguramente. Sí, todo depende de las necesidades de la organización. Si son necesidades a largo plazo y que vamos a poder alimentar los ingenieros en nuevos retos constantemente, los vamos a poder mantener comprometidos y motivados en la empresa. Pero si tenemos pocos proyectos, es muy probable que tengamos mucha rotación con una plantilla de empleados, vamos a decir, in-house, ¿no? Porque también es una particularidad de los ingenieros en sistemas. Se motivan por un proyecto, entonces su engagement está a la altura del proyecto, pero una vez que se concluye el proyecto, muchas veces se van, o sea, cazan nuevos retos. Entonces, si dentro de la organización podemos alimentar esta sed de nuevos retos constantemente, está bien. Si no, el uso de freelancers, justamente para, y retomar la expresión de Paul, para necesidades puntuales y de corto plazo, es recomendable. Pero todo eso es un mix. O sea, en recursos humanos no hay absoluto, ¿no? Todo, es mucho más complejo. Entonces, no hay una receta perfecta y dogmática, ¿no? Todo es un mix. O sea. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de hacer evaluaciones técnicas para los candidatos? Y si tienen alguna plataforma recomendada. Olivier, por ejemplo, que... Bueno, plataformas técnicas, o sea, para medir habilidades técnicas, nosotros no hacemos eso y tengo muy poco conocimiento en eso.
Conozco muy bien la parte blanda, ¿no? Habilidades blandas, estilo de comportamiento, motivadores, competencias blandas. No conozco, pero porque no he indagado en este tema, no conozco una plataforma para medir habilidades técnicas o duras, como se llaman. No sé si ustedes conocen. De plataformas no, pero lo que veo y que a veces aconsejo a mis clientes es armar sus propios business case. Entonces, si es de sales, muchas veces ellos dan un brief, un corto brief y piden a una persona de animar su primera junta con un cliente, por ejemplo. Si es de content writing, es bueno, hacer un ejercicio donde tienen que redactar un artículo. O sea que les van a estar pidiendo con un caso real cómo estarían armando las cosas, cómo lo harían y lo evalúan ahí directamente en webinar o en las oficinas con expertos. No tengo conocimientos de plataformas que lo hagan para un puesto puntual. En mi caso, quizá la única plataforma que sí recomendaría sería la plataforma de Desgorilla, entonces .com. Se las voy a poner aquí. Es una empresa europea, de hecho levantaron creo que más de 70 millones de dólares, es súper interesante para temas de pre-screening. Y después, como dice Anne Clemence, yo creo que pueden armar sus propias pruebas, ¿no? Em, Nosotros lo que hacemos y con límites de tiempos, por ejemplo, si usan la herramienta de la pieza, pero existen otras, ¿no? Que hacen otros ATS también lo hacen. Si dicen, yo necesito que la persona hable inglés, entonces de manera automática cuando aplica le surgen 5 preguntas aleatorias de un nivel básico de inglés y entonces te permite la plataforma decir, pues las personas que tienen más de 80% de respuestas correctas, pues quiero que pasen al siguiente filtro y las demás rechazarlas de manera automática, ¿no? Y cada pregunta tienen solamente 30 segundos para contestar. Entonces, las pueden armar ustedes mismos. Tengan cuidado también de que em, no siempre hagan las mismas preguntas, porque si yo aplico y después le llamo a un amigo y le digo, oye, eso fueron las 5 preguntas que me hicieron, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, deben de poder utilizar suficientes herramientas para que las preguntas no sean siempre las mismas y que siempre haya un límite de tiempo y asegurarte que sean las personas que estén enfrente de la computadora que estén contestando, ¿no? Después, ¿qué recomiendo para pruebas técnicas? Más que mandar casos y así, que también funciona, pero depende. Yo creo que me gusta muchísimo las pruebas técnicas en vivo. Entonces, sencillamente le dices, si es un developer, sencillamente, mira, quiero que eso es tu tarea, tienes media hora y me vas a compartir pantalla. Entonces, literal, va a ser en vivo, esa persona lo va a estar haciendo enfrente de ti, vas a poder saber realmente pues si está desarrollando de una manera correcta o no, sin poder realmente hacer trampa. Esas son un poco mis recomendaciones. Bien, muchas gracias. Otra pregunta acerca de entonces, la demanda de las ofertas es mucha y de todos países. Y aún considerando a eso, o sea, ¿creen que todavía existen como candidatos activos? ¿Y cuál es como la proporción entre los candidatos activos que postulan a las ofertas y, y a los que como que van a buscar? Me interesa responder en eso. Eh, no creo que cada vez hay menos buenos candidatos activos. Yo no suelo, por ejemplo, usar job postings para mis proyectos y hago 100% headhunting. Por una razón clara, es que las personas que suelen postularse a las ofertas que publico, que mis clientes publican o en Google era lo mismo también, no coinciden con los requisitos del puesto muchas veces y entonces estoy gastando energía y tiempo en responder a personas que no coinciden con el puesto en lugar de estar hablando con gente que sí o estar buscando currículums y enviando mensajes intentando contactarme con gente con quien realmente quiero hablar. Entonces, de experiencia durante estos últimos 9 años, no me parecieron muy eficaz los anuncios para reclutar.
Sí, estoy de acuerdo. Depende mucho también del tipo de posición. Si van a buscar becarios, interns, posiciones de entry level, posiciones de marketing, comunicación, donde hay un montón de candidatos, creo que pues ahí les funciona muy bien llegar a candidatos que están activamente en búsqueda, ¿no? Porque van a estar aplicando, les va a llegar muchas personas y seguramente hay personas muy interesantes. A partir del momento que están buscando posiciones mucho más técnicas, si buscas un tech lead que maneje React y Python, pues seguramente aunque publiques tu vacante en 50,000 portales no te van a llegar a ninguna, casi nadie, ¿no? Entonces vas a necesitar usar herramientas o empezar justamente a contactar personas que tienen ese perfil. Que tampoco, que ahí también es todo un reto, porque aunque la persona pueda estar abierta a nuevas oportunidades, lo más probable es que ni te conteste o te diga, no, gracias, no estoy interesado, sencillamente porque habrá hecho esa pequeña investigación de tu empresa en Google, no va a encontrar nada o quizá cosas que no le van a interesar y que no hacen sentido con lo que está buscando. Entonces, por eso la importancia de temas de employer branding, de tener presencia en línea y de tener una muy buena cultura donde los mismos empleados te van a estar recomendando, ¿no? Pero la proporción, hay muchas más personas que están aplicando a vacantes, pero esa proporción pequeña de personas que no están aplicando a vacantes son las personas que todo el mundo quiere, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, nosotros en Five Steps Headhunting somos especializados en top management. Y en top management, totalmente de acuerdo con Clemence, los job posts no dan mucho fruto. De hecho, yo puedo decir que el 99% de nuestros candidatos son personas que trabajan actualmente, ¿no? Entonces, hay excepciones así muy remotas, pero normalmente son personas que trabajan, son personas que están felices en sus trabajos y que no están en el mercado de empleo. Entonces, hay que ir a buscar a estas personas, entender dónde se encuentran en su carrera para poder seducirlos y hacer que volteen hacia otro lado. Pero sí, es un labor de headhunting 100%. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Sebastián José. En ciberseguridad, notamos que los perfiles de los recursos suben y crecen cada día. Una de las soluciones es formarlos desde cero, lo que ya comentaron hace rato, pero dice que les pueden tardar como hasta 2 años. Entonces, ¿qué mix equilibrado se podría encontrar para reclutar un recurso de nivel medio con un plan de desarrollo? ¿Cuál sería el buen mix? Tal vez pagarles más que la competencia para llevárselos. No, es que sí, para unas competencias el mercado está súper difícil. En este caso, tal vez tener unos freelancers que puedan capacitar a otras personas del equipo otra vez o, o meter el precio que corresponde, o que sea un poquito más que las empresas de la competencia para poder esperar tener estos recursos adentro. Sí, y revisar de nuevo los job descriptions. Muchas empresas piden el inglés, ¿no? Y, y si pides el inglés, ya estás compitiendo con todas las empresas de Estados Unidos y Canadá que están interesado en talento técnico que está en la TAM. Entonces significa que obviamente las personas que hablan inglés hoy en día y que son técnicos, a veces ganan 2 veces más nada más porque tienen el inglés. Entonces la pregunta es, ¿necesita tu empresa? O sea, no sé si es ese caso, ¿no? Quizás no, pero para muchas compañías es el caso. ¿Realmente necesitas el inglés? Y si tienes clientes que están en Estados Unidos, pues quizás solo necesitas a sus tech leads y engineering managers que hablen inglés, pero el resto de su equipo pues no es necesario porque quizá no tiene ese contacto directo con el cliente. Y ahí te vas a ahorrar un montón de dinero. Después existen muchos bootcamps muy interesantes y nosotros, o sea, existe Laboratoria, existe Ironhack, existe Hola Code, existe Henry, existe Le Wagon, existe muchísimos bootcamps donde están capacitando justamente a muchas personas sobre tecnologías muy específicas. Entonces, empezar a tener esas relaciones con esos bootcamps también ayuda un montón. Y un pequeño hack que nosotros tenemos en la pieza
es que todo nuestro equipo de ingenieros, que tenemos un equipo de 15 personas, casi todos salen de una misma universidad, porque mi socio se graduó de allá, tiene excelente relación y esta universidad empezó literal a enseñar el stack que nosotros manejamos, en nuestro stack tecnológico. Entonces, ahí una vez, cada semestre nos mandan a su mejor estudiante para que haga prácticas con nosotros y entonces ya está capacitado al menos con la tecnología que nosotros manejamos. Entonces, tener esas relaciones a veces con algunas comunidades les permite tener una relación de confianza y poder contratar también muy buenas personas. En este caso, pues quizá a veces entran como entry level, son juniors, pero ya tienen las bases que tú requieres, ¿no? No sé si eso contesta tu duda entre todos ahí, Sebastián. Ujú. Y bueno, entonces para pasar a la parte también de herramientas, aunque ya lo hemos hablado un poco, creo que no es una pregunta, es más como una práctica, una herramienta que utilizan en Palo IT, de Justin de Palo IT, que nos dice que utiliza Coding Game y dice que tiene medición eficiente, buenos resultados y feedback de los entrevistadores, que permite ganar tiempo, adaptar las preguntas y reorientar algunos perfiles. No sé si la conocen, Paul, o cuál No, herramienta tú recomendarías. no lo he usado, pero tengo muy buenas referencias, entonces creo que es una muy buena herramienta, la verdad. Ujú. Muy bien. Estoy viendo las preguntas. La demanda. Para garantizar un buen headhunting, ¿cuál consideran que es la clave para los candidatos del sector tech? La demanda y competencia es mucha y hay mucho canibalismo en la oferta. No Bueno, sé quién quiere. para empezar, yo no sé si en el sector tech se pueda hablar de headhunting como tal, ¿no? O sea, hay mucha confusión a veces en la terminología. El headhunting, en teoría, se aplica al top management y se aplica a gente, como dice Anne Clemence, que trabaja y que tenemos que ir a buscar en sus empleos para atraerlos en otra posición. Las posiciones tech normalmente tienen un nivel un poquito más abajo, lo digo con mucha prudencia para no herir a nadie, pero vamos a decir que en la estructura de una organización los niveles tech son más a nivel medio y ahí no se aplica el headhunting, porque el headhunting es una metodología y es un servicio costoso. O sea, no todas las organizaciones pueden pagar este servicio. Entonces, ahora hay soluciones mucho más baratas en el mercado que hacen reclutamiento y trabajan mucho con las bases de datos, con el job posting, etcétera. Pero no es headhunting como tal, ¿no? Es un filtro que aplican sobre bases de datos, es poner en relación una persona con una organización, pero no es un proceso como tal de executive search. Eh, yo creo que cómo atraer justamente, bueno, en temas de hunting y atraer talento tech, creo que regresamos un poquito a lo mismo, ¿no? Si tienes una muy buena cultura y que tus empleados son felices y te van a recomendar, van a llegar personas al final, más personas que van a aceptar al menos tener esa llamada para que le puedas vender, ¿no? Y hoy en día para el talento tech, pues es 50-50, ¿no? Antes la empresa realmente decidía a quién voy a contratar y ahorita pues hay mucho más poder por parte del candidato de poder elegir a dónde va a estar trabajando. En cuanto a talento tech, y si hablamos de desarrolladores, personas de data, DevOps, etcétera, la mayoría hoy en día son jóvenes y son millennials. Y, y también hay que entender un poco eso. ¿Y qué quiere hoy en día el millennial? Quiere bastantes cosas, pero es anti-micromanagement, quiere autonomía,
quiere trabajo flexible, quiere decirte, oye, pues yo quiero viajar, voy a llegar a mis objetivos, pero quiero trabajar desde donde yo quiera y quizá desde la playa, pero voy a hacer todo lo que me digas, ¿no? Entonces hay que a veces que tener esa flexibilidad y hay muchas empresas con trabajo remoto que al final contratan ese tipo de perfiles porque justamente le ofrecen ese tema de flexibilidad. Hoy en día el millennial le encanta también la parte de impacto social. Entonces, ¿qué está haciendo tu compañía si realmente está impactando socialmente a la sociedad? O temas de medio ambiente o demás. Pero eso, si lo está haciendo, entonces muéstrenlo, comuníquenlo desde la primera llamada, ¿no? Y creo que eso también los va a traer un poquito más. Stock options, creo que son fundamentales. Hoy en día, las personas muchas veces que les llegan un montón de ofertas, no quieren solamente un trabajo, quieren sentirse parte de la organización en la cual trabajan. Entonces, den equity, den acciones de su empresa. No la tienen que dar en el día uno, pueden firmar lo que se llama un contrato de vesting, donde si la persona se queda 4 años en la compañía, cada año va a tener X porcentaje de acciones prometidas que van a tener X cantidad de valor. Y si mañana la empresa se vende, sale a bolsa o demás, pues se va a ver recompensado también por todo ese trabajo y también vas a ver que cada día se levanta no solamente por un sueldo a final de mes, pero porque esa compañía también es parte, también es suya. Y después, pues obviamente que buscan muchos talentos tech, es esa empresa que le invirtió ese VC o que ya levantó su seed, su serie A con X cantidad con ese fondo. Entonces, si eso también es su caso, pues obviamente muéstrenlo, tengan presencia en Crunchbase y lo pueden mencionar también en las llamadas, donde también eso es un caché bastante interesante para atraer al mejor talento posible. En cuanto a tech, al menos. Gracias, Juan. Otra pregunta respecto a las pruebas en vivo. ¿Qué opinan de eso? Entonces, porque no sé si han tenido candidatos que ya rechazaron, apenas mencionamos el término prueba, porque dice la persona que pregunta, en mi experiencia considero que los candidatos tech buscan procesos ágiles y sin mucha espera. Entonces, ¿qué opinan de estas pruebas? Bueno, efectivamente, en un contexto donde la demanda es inferior a la oferta, es decir, cuando hay escasez de talento, los candidatos se dan a veces el lujo de escoger los procesos y no someterse a un proceso engorroso donde van a tener que estar detrás de una computadora 3 horas, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a esta nueva realidad y hacer de la experiencia del candidato, ahí tocamos un tema que es the candidate experience, hacerla la más agradable posible y la menos costosa posible en términos de tiempo. Entonces sí, las herramientas tienen que ser ágiles, en línea, evitar que la gente se desplacen, obviamente. Parece evidente en 2022, pero no. Hay todavía empresas que hacen que los candidatos vengan en sus instalaciones a aplicar evaluaciones. Y de las más famosas, que no quiero citar, pero bueno. Entonces, tiene que ser online y ágil. Yo diría mínimo 30 minutos y pensando justamente en la experiencia del candidato. Sí, coincido mucho con lo que acabas de mencionar, de explicar, Olivier. También creo que es un... No sé si soy yo o se La trabó. persona quiere estar, ¿me escuchan? Van a tal vez estar un poquito más, van a aceptar un poquito más de esperarles. Si su imagen empleador es impecable, si el clima laboral es excepcional, si tienen flexibilidad y todo, esos son argumentos que pueden permitir tener un proceso un poquito más largo o un poco más exigente.
Pero si no tienen esta diferenciación, es cierto que los candidatos se van a ir o al que mejor ofrece en cuanto a sueldo, o que mejor ofrece en cuanto a imagen, o que más rápido les contesta a veces. Las personas, los candidatos van a hacer las pruebas si quieren trabajar contigo. Entonces, realmente, si no lo hacen es porque, pues, seguramente tiene otras empresas que prefiere. Entonces, ahí hay que revisar el por qué esto está pasando. Entonces, a veces hagan esas entrevistas de salida, o no, no es de salida en este caso, pero llamar al candidato quizá una semana después de por qué no quisiste hacerla, en toda franqueza. Y también se van a dar cuenta de qué es quizá lo que pueden estar mejorando. Una de las cosas también, pruebas de que necesitas no sé cuántas horas para hacerlas, no creo que sean relevantes. Pueden haber pruebas que dura poco tiempo y medir realmente un cierto conocimiento de la persona. Y la otra cosa que diría, y muy pocas empresas lo hacen, a veces es válido pagar literal al candidato para que haga cierta prueba o cierto business case o cierta actividad que pueda tomarle mucho tiempo, porque realmente es un trabajo y es mucho tiempo que le va a estar dedicando. Y entonces esas empresas que lo hacen pueden tener de cierta manera algunos mejores resultados también. Muy bien, gracias. Creo que última pregunta. ¿Cómo capacitan a sus reclutadores tech para hacer un buen primer filtro? No sé si ¿Quién alguien, quiere empezar? yo creo que ahí existen muchísimas herramientas. Entonces, Platzi tiene un curso que es programación básica y solo con eso ya tienes un entendimiento más o menos de hacia dónde vas, ¿no? Pero existen cursos básicos de todas las tecnologías. Vayan en Platzi, en Creana, en Coursera, en Udemy, en Udacity. Hay un montón de plataformas donde realmente esas personas se pueden capacitar sobre ciertas tecnologías dependiendo de lo que tú contratas, ¿no? Sí, bueno, la verdad ahí, Paul tiene toda la experiencia. Yo no recluto tanta gente en el mundo técnico, pero de todos modos, no olviden que en un proceso de reclutamiento, la parte técnica, la verdad, es lo menos, ¿no? Hoy en día lo que queremos en un buen candidato son principalmente habilidades blandas, actitud, motivación, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de integrar la cultura de mi empresa, anticipar la retención, y todo eso no es técnico, todo eso lo hace un buen reclutador con la experiencia y una formación, yo diría, básica por parte de su empresa. ¿Qué más? No recluto de developers tampoco, entonces no puedo responder sobre cómo filtrar un tech, pero sí coincido con Olivier que la parte de personalidad, la agilidad comunicacional, la capacidad de reinventarse, son competencias que obviamente todos quieren, y que seguramente son las más importantes a filtrar desde un inicio. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, San Clemens, gracias, Olivier, gracias, Paul. Y a todos los participantes de este webinar. Les recuerdo que tenemos entonces con la Cámara de Comercio el HR Summit. Pueden contactar a Rafael al correo que les mandé, eventos@cfmci.com. Les puse en el chat. Y pues para nosotros, este es un nuevo formato que estamos como organizando. Si les interesa, vamos a hacer más. Creo que incluso podremos hacer otro webinar acerca de otros temas de reclutamiento, como de management, de cultura empresarial, de bienestar. Creo que podríamos hacer también todo un enfoque hacia esto. Y pues ya, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Y excelente día a todos. Lindo día a gracias. todos. Chao, chao. Chao, Bye. excelente día. Chao, chao.